Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, esta conversación íntima de cerquita con tu cuerpo, donde cada semana te invito a moverte distinto, a escucharte más profundo y a armonizar tu cuerpo desde adentro. Si estás aquí por primera vez, te doy la bienvenida y si ya eres un fiel seguidor, gracias por acompañarme nuevamente. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube, darle a la campanita para que te llegue la notificación allí en calientico cuando saco algún video o alguna otra publicación. Además, puedes seguir la cuenta de Body Tells en Instagram, Facebook, TikTok y suscribirte al newsletter en body-tells.com. Hoy vamos de lo mínimo a lo más profundo, porque quiero hablarte de esos gestos, de esos movimientos minúsculos que podemos hacer, que podemos crear en nuestro cuerpo para soltar, para liberarnos. Y es que esos micro movimientos funcionan también como micro liberaciones que van a ayudar a tu cuerpo a crear más espacio, a retomar la fluidez, a crear bienestar y en realidad a reconectarte con esa armonización corporal, pero esa que se siente, que se mantiene y que perdura en el tiempo. Y sabes que cuando hablamos de armonía, esa palabra a veces nos lleva la mente hacia una idea de perfección o a algo muy grande y alejados de nuestra realidad. Pero cuando hablamos de armonización corporal es algo mucho más sencillo y simple. Bajamos la idea de ese pedestal de que la armonía es perfección y nos enfocamos en que la armonización corporal se logra a través de cambios pequeñitos y rutinas que se pueden crear en el cuerpo como hábitos positivos de movimiento. Entonces, si un cuerpo está en constante tensión, si una parte de nuestro cuerpo está con una falta de movilidad muy grande, podemos lograr que a través de micro liberaciones, a través de movimientos muy pequeñitos, el cuerpo logre relajarse. Y desmontamos entonces ese concepto también de tener que readaptar el cuerpo cuando sentimos algún tipo de dolencia o de permanencia constante de tensión muscular. Entonces, la armonización no es esa búsqueda de la perfección. Y también otra cosa, la armonización no es la meta final. La armonización es más bien esa conversación entre tú y tu cuerpo, esa conversación con tus músculos, donde el cuerpo comienza a entender que no necesitamos ir más rápido o con mayor tensión, sino que muchas veces necesitamos es frenar un poquito, ir más suave, más sostenido, más consciente, con los oídos más en contacto con nuestro cuerpo y con nuestra realidad interna y lograr que verdaderamente exista una consistencia y una disciplina al momento de movilizar nuestro cuerpo, al momento de querer armonizar nuestro cuerpo. Entonces, la armonización se presenta como esa conversación constante, esa conversación donde escuchamos y sabemos qué podemos darle a nuestro cuerpo. Y lo mayor que podemos hacer es tener entonces herramientas que nos ayudan a conectarnos con esa armonía, a lograr esa armonía en el cuerpo. Y cómo podemos conectarnos con diferentes formas que nos lleven a sentirnos bien. Por ejemplo, con esas microliberaciones de las que te hablaba, se puede dar a nivel de la fascia. ¿Y qué es en realidad la fascia? Eso, la fascia ha estado muy en boga porque se escucha por aquí y por allá. Pero quiero hablarte de manera muy sencilla. ¿Qué es la fascia?
La fascia es así como un manto que tienes y que cubre cada órgano, cada músculo de tu cuerpo. Pero lo más interesante que tiene la fascia es que funciona como una red, es como un circuito que está en todo tu cuerpo y que además de que está allí, está almacenando información. Y entonces la fascia recuerda posturas, impactos, emociones retenidas, hábitos repetidos. Cualquier tipo de emoción que haya sido retenida y contenida en tu cuerpo y no canalizada, allí se guarda. La fascia la recuerda. Entonces, toda esta red que está presente en nuestro cuerpo y que envuelve a nuestros músculos y órganos contiene muchísima información acerca de nosotros, acerca de todo lo que está ocurriendo, tanto emocionalmente como muscularmente, como todo lo que hacemos a diario con nuestro cuerpo. Y allí entramos en un espacio donde podemos darnos cuenta que si el cuerpo está conteniendo cosas, está reteniendo cosas, está con falta de movilidad, no está bien armonizado porque no me siento bien, no está equilibrado. Hay buenas noticias porque podemos siempre reagrupar, reorganizar y darnos cuenta que a través de cosas micros, como te decía al principio, podemos llegar entonces a relajar ese manto, esa red, la fascia, que si estamos tensos, esa fascia se pega, se tensa también. Y podemos relajarla a través de microliberaciones miofaciales, que son esos hilos que se van desenredando, pero no desde la tensión, no desde la fuerza, sino del sentir, desde la paciencia y la calma. Y una de las herramientas o una de las prácticas que sirve para ir desenredando esos hilitos, ir profundamente sobre la fascia, es la digitopuntura. Y la digitopuntura que conecta con meridianos específicos de tu cuerpo y que solo a través de tus dedos puedes crear esos micromasajes de manera circular en partes específicas de tu cuerpo, en puntos de tensión de tu cuerpo, y te vas dando cuenta cómo solo a través de la activación, a través del masaje suave, tranquilo, paciente, el músculo va cediendo, va relajándose, la tensión va disipándose. Entonces encontramos ese elemento, esa práctica ancestral como la digitopuntura que nos ayuda a activar esas micro liberaciones de la miofascia. Y de esta manera quiero invitarte ahora a hacer un ejercicio práctico que solo va a requerir de tu cuerpo y además de una pelotica, ya sea de tenis, una pelotita un poco más dura como una pelota de corcho o de una goma dura. La puedes usar y además si tienes a la mano un rol de estos de fascia, un fascia roll, también te puede ayudar a realizar este ejercicio. Y si no tienes ninguno de estos elementos, también puedes usar los dedos de tus manos para realizarlo. Y te cuento ahora cómo lo vamos a hacer. Encuentra una posición cómoda, ya sea de pie o estando sentado o sentada, y vas a colocar el pie sobre una de los elementos que tengas a la mano. En este caso, vamos a usar la pelotita de tenis como ejemplo. Yo voy a usar mi mano para demostrarte, pero tú, por supuesto, vas a usar tu pie para ir activando cada punto del pie. Entonces, algo muy interesante al realizar este ejercicio, y te lo voy contando mientras nos vamos moviendo poquito a poco, comienza a mover el pie hacia adelante, hacia atrás, y la pelotita se va moviendo contigo. Entonces vas a masajear la planta de tu pie y vas a colocar un poco de peso sobre la pelota. Siente el peso de esa pierna, del pie, cayendo sobre la pelota y mueves
de adelante hacia atrás, sintiendo el talón, la parte del arco, parte de la planta de tu pie y los dedos de tu pie. Siente cada parte. Y lo que te quería contar acerca de este masaje es lo interesante también de la cultura oriental y de toda la experiencia y relación que existe entre el pie y la cantidad de puntos, de meridianos que van conectando con los órganos del cuerpo, con la musculatura del cuerpo, y cómo a través de esta práctica sencilla de masajear tu pie con la pelota, de masajear diferentes puntos y áreas, vamos activando también órganos, líneas, meridianos y desde el pie podemos liberar tensiones que estén acumuladas en el cuello, tensiones que estén acumuladas en el hombro, desajustes en nuestra cadera, en nuestra zona lumbar, en nuestra área dorsal, en todas las partes de la columna vertebral, solo con este movimiento específico. Además, con este ejercicio, con esta práctica, con este ritual, como lo quieras llamar, vas a sentirte bien. Luego de practicar un par de minutos con uno de tus pies, sintiendo cada punto, cada parte de tu cuerpo, con mucha paciencia, ya sabes, liberando esos hilos, la fascia que se ha ido tensando y pegando al músculo, entonces puedes cambiar de pie. Si estás en una posición de pie, parado o parada, ten siempre cuidado de no tensar la parte del cuerpo que no está sobre la pelotita, digamos, el pie que está en contacto con el suelo, que no esté tenso, que no haya ninguna parte del cuerpo tenso, que no esté tensa la mano, que de verdad sientas esa armonía, esa visual panorámica de tu cuerpo de pie a cabeza. Entonces sigues masajeando, te tomas tu tiempo para hacer esto, te puedes preguntar cuántas veces, cuántos minutos lo puedo hacer. Esto es una práctica que puedes hacer por varios minutos, las veces que quieras durante el día y durante la semana puede ser todos los días, porque masajear esos puntos del pie activa, relaja la totalidad de tu cuerpo. Y ahora, en este caso, si usas una pelotita mucho más pequeña y más dura, entonces vas a sentir puntos de mayor tensión en la planta. Vas a sentir a veces dolores un poco más intensos en ciertas áreas donde se han acumulado tensiones en el pie, pero son solamente momentáneas. Si sientes algún tipo de tensión o de algún punto con dolor, permanece allí un poco, permanece solamente masajeando suavemente esa área y poco a poco vamos liberando, vamos desenredando esas tensiones que se han ido acumulando. Luego de que hagas este ejercicio con la pelotita, también puedes empezar a caminar alrededor del lugar donde te encuentres, de tu espacio. Puedes sentir cómo está ahora ese contacto del pie con el suelo. Quizás puedes sentirte más liviano, más liviana, o quizás no percibes ningún cambio, pero si comienzas con esta práctica diaria, vas a ir notando cambios específicos y estructurales en tu cuerpo y los vas a ir sintiendo progresivamente. A veces los sentimos de inmediato. Ahora, si no tienes ninguno de estos elementos, no tienes las pelotitas, no tienes ningún rol, puedes usar entonces tu mayor fuente de relajación, tus manos. Puedes usar tus manos, tus dedos, para masajear cada parte de tu pie, ir profundamente. Puedes usar aceites, cremas, pero tampoco lo necesitas. También puedes solamente usar la mano directamente sobre el pie para que sientas y vayas liberando cada espacio. En este caso, si usas tus dedos,
siempre piensa en abrir los espacios de tu pie. Ve desplazando, ve estirando cada parte, estira los dedos de tus pies y allí vas a ir sintiendo cómo te vas como caminando luego sobre nubes. Muy, muy suave y con un pie ahora disponible para ti, con mucha movilidad y con muchísima relajación. Y desde el pie, ya sabemos, nos vamos a todas las partes del cuerpo sintiendo cómo se libera. Y ya hemos activado de manera positiva, ya hemos liberado la fascia del pie, ya hemos activado todos esos meridianos de los cuales te contaba hace un rato. Entonces, este ejercicio conviértelo en tu ritual diario, en tu ritual de liberación de la fascia. Y así como estas mini activaciones que puedes hacer en tu pie, también las puedes realizar en diferentes partes de tu cuerpo. Recuerdo en uno de mis talleres una participante que me dejó un recuerdo muy bonito porque con lágrimas en los ojos al final del taller me dijo cómo había sentido nuevamente la conexión con sus pies, cómo tenía tanto tiempo a esa parte de su cuerpo olvidada. Y fue muy bonito ver ese proceso de cómo ella comenzó a tener ese contacto de masaje con su pie, luego a empezar a caminar, a sentir cómo sus dedos, que también estaban muy rígidos, los dedos de sus pies, que es algo que muchas veces no prestamos atención porque tenemos un calzado que no es el adecuado y los dedos entonces se van uniendo, se van creando juanetes, cualquier tipo de deformidad en el pie y los dedos de los pies se van entonces como amontonando, se va volviendo como un pie triangular en vez de un pie más en forma de abanico donde los dedos puedan expandirse. Y esta participante del workshop al final eran lágrimas en sus ojos sintiendo cómo se sentía tan liviana en el cuerpo, cómo sentía que verdaderamente por primera vez estaba caminando sobre sus pies, sintiendo esa conexión con los pies. Entonces, como te decía, es un ejercicio que activa la fascia a su vez guarda emociones y las emociones que no son bien procesadas también producen tensión, hacen que el músculo se tense y se va creando esa cadena de repercusión negativa y de hábitos negativos en el cuerpo. Entonces, a partir de hoy, comienza a incorporar micro liberaciones en tu cuerpo. Puedes activarlas masajeando cada parte de tu cuerpo, ir poco a poco masajeándolas a través de puntos, ir tocando tu cuerpo, masajear tu rostro, tu cráneo, tus hombros, todas las partes de tu cuerpo pueden ser liberadas y puedes sentirte súper bien en armonía de manera sencilla, de manera práctica y con ese concepto, ir de lo pequeño, ir progresivamente e ir con una disciplina que muchas veces esa palabra nos suena como trabajosa, como es algo que tengo que hacer, pero en realidad la disciplina te va a proteger tu cuerpo, la disciplina, todo lo que hagas a través de ejercicios va a proteger a tu yo del futuro y tu yo del futuro te va a agradecer todo lo que has hecho por tu cuerpo. Con esta idea, con este ejercicio, con este ritual de movimiento, me despido el día de hoy y recuerda que si alguien alrededor de ti sientes que esta información puede servirle, puedes reenviársela y decirle, hey, puedes activar tu cuerpo de esta manera, puedes masajear tus pies, puedes retomar la armonía de tu cuerpo, esa armonía sentida, esa armonía
presencial y activa de tu cuerpo. Recuerda que puedes suscribirte a este canal de YouTube y por supuesto seguir a Body Tales en todas las redes sociales. Estoy súper feliz de haber compartido este episodio acerca de la armonización del cuerpo desde lo sencillo, de la activación y el desenredar la fascia a través de micro liberaciones en el cuerpo. Sigue tu práctica, sigue reconectando con tu cuerpo porque la armonía es algo que se mantiene, que se prepara el cuerpo para lograrla y cuando ya estás en esa rutina de práctica permanente, de movimiento corporal, ya es así como un desplazarte con tanta facilidad y ese despertar de escuchar tu cuerpo permanentemente. Te mando un beso, me despido de ti y nos vemos en un próximo episodio de Body Tells, tu podcast. Chao.